Uno de los problemas más difíciles de afrontar por los educadores es la falta de conciencia fonológica en los estudiantes. Y muchas veces entramos en un camino infructuoso de querer desarrollarla y nos estancamos en el proceso de lograr el objetivo final, que es alfabetizar. Si te está pasando eso, este es tu video. Quédate que hoy vamos a hablar cómo solucionar ese problema, cuáles son las estrategias con que contamos y cuáles son las bases teóricas que nos permiten afrontar este proceso de alfabetización de otra manera que no sea por conciencia fonológica. Mi nombre es Karina Gómez, yo soy licenciada en psicopedagogía y me encuentro difundiendo el método síntesis. El mismo se basa en una interrelación de distintas bases teóricas, como son las neurociencias, la psicología y la didáctica, para construir un modelo de enseñanza-aprendizaje que sea inclusivo o que abarque la diversidad de estudiantes que hoy tenemos en el aula. Por tanto, mi principal misión es darte las estrategias que yo utilizo para lograr que todos los estudiantes avancen en sus procesos de aprendizaje, ya sea tanto en el área de la lectoescritura o del cálculo. En el video de hoy vamos a trabajar en alfabetización, que es una de las temáticas que más preocupan y la que más suele traer gente a nuestro canal. Así que nos adentramos al tema. Uno de los errores más comunes es creer que aprender es incorporar conocimiento, cuando esto no es así. Hay una parte de incorporación, pero también hay una parte de reconstrucción del conocimiento previo. Si no se dan estas dos cuestiones en equilibrio, ese conocimiento que quiero incorporar cae en el vacío, se pierde, se olvida. Muchas veces me preguntan por qué olvidó lo que había aprendido, porque en realidad nunca lo aprendió. Nosotros tenemos una memoria de trabajo que el estudiante puede trabajar con esa memoria de trabajo, pero que si no se arma en su estructura cognitiva con algún dato que él ya posee, ese conocimiento se pierde. Y a todos nos ha pasado de memorizar muchas cosas en nuestro tránsito por la escuela tradicional que luego hemos olvidado. Esto es porque utilizamos nuestra memoria de trabajo, que es la memoria que utilizamos, por ejemplo, cuando queremos hacer una lista del súper. Recordamos todos los elementos que queremos comprar, vamos, compramos y una vez que hemos realizado la acción olvidamos ese dato. Lo mismo ocurre con aquellos datos que no logramos que se relacionen con la estructura cognitiva de nuestros estudiantes. Entonces, el primer punto que debemos comprender es cómo funciona nuestro cerebro. Nosotros no aprendemos por atención ni por memoria, aprendemos porque nuestras redes neuronales construyen asociaciones y diferenciaciones. Es decir, una neurona se une a otra creando una similitud, pero a la vez se está diferenciando de otras creando redes diferentes. Entonces nuestro pensamiento crea redes por similitudes y crea redes por diferencias. Así que si yo te digo, no pienses en un mono, vas a pensar en un mono y después de ahí te vas a abrir a qué cosas son diferentes. Porque nuestro cerebro funciona de esta manera, por similitudes o por diferencias. Y si en el mismo caso yo te digo, piensa en algo dulce, vas a poder hacer una cadena de cosas. Cuando estoy explicitando lo que quiero, vos estás buscando en tu red neuronal, no en tu memoria. Estás desconstruyendo o activando la red neuronal con todos los conocimientos que has adquirido para llegar a ese punto que yo te estoy pidiendo. Nosotros queremos que adquiera una serie de sonidos, pero es que si le presentamos los sonidos, ese conocimiento no tiene ninguna relación con lo que él ya trae. Y entonces tenemos que entrar en un interjuego para ver cómo, con determinados pasos, vamos a llegar de este contenido que él tiene a este contenido que yo quiero que aprenda. Para eso nosotros utilizamos nuestra fórmula, que es A debe ser igual a B, pero a la vez también tiene que ser diferente. Entonces cada contenido que yo incorpore tiene que ser similar, pero a la vez introducir alguna diferencia con el contenido que él posee. El niño, al llegar a la escuela, tiene un lenguaje comprensivo desarrollado y tiene las imágenes que corresponden a esos objetos. Entonces él tiene la hipótesis del nombre, que le llamamos. La hipótesis del nombre es que el niño sabe que toda palabra que yo junte a un objeto le estoy poniendo el nombre. Eso lo infiere porque en la práctica yo te muestro un objeto y te digo se llama así. Entonces si yo te estoy mostrando un objeto y te pregunto qué dice ahí, intuitivamente el niño va a decir la palabra. Ya aquí estamos creando el primer desplazamiento porque estamos generando una asociación entre lo que él ya sabe, que es lenguaje comprensivo e imagen, hacia el lenguaje oral. Pero todavía en esta etapa el niño está haciendo diferenciaciones globales.
por primera y última letra. Acá está el primer punto que nosotros vamos a tener presente y vamos a ir trabajando a partir de acá cómo nos manejamos si no nos manejamos por conciencia fonológica. En esta etapa que es global, nosotros necesitamos que la empiece a diferenciar vocales y consonantes. Por eso yo he colocado palabras de 4 letras que todas empiezan con una consonante y terminan con una vocal. Cuando ustedes miran el repertorio del método global, son todas palabras de esas características. 4 letras de sílabas directas, es decir, que tienen una consonante más una vocal, consonante más otra vocal. Y esto me permite que en la etapa de las 4 letras yo ya trabaje consonantes y vocales. ¿Por qué? Porque yo le pongo palabras, por ejemplo, mano, pato, sapo y dedo, y entonces le voy pidiendo que haga diferenciaciones o que una cada palabra con su imagen, y en ese proceso el niño lo que tiene que analizar o lo que va a analizar es el primer símbolo y el último. En el principio se va a centrar en el primer símbolo, y entonces ahí nosotros vamos a estar haciendo un reconocimiento de las primeras consonantes, que generalmente son M, P, L y S, son las de uso más común en nuestra escritura en castellano y por eso son las que utilizamos. Y si en esta etapa no usamos la conciencia fonológica, ¿cómo nos manejamos? Asociamos esas letras a imágenes de objetos que él pueda conocer. Por ejemplo, la M puede ser 2 montañitas, la P puede ser como la cabecita de un pato, la S es una viborita y hacemos el movimiento. Ese tipo de conocimientos les sirve de anclaje para diferenciar estas primeras letras que están asociadas a imágenes. Acá suele aparecer la preocupación de que si no le enseño a distinguir sonido va a estar memorizando palabras. No se pueden memorizar muchas palabras, nuestra memoria es limitada y los datos se pierden en el tiempo. O sea que si alguien no está aprendiendo de forma significativa, luego no lo va a poder poner en práctica. Ese es el primer punto. El segundo punto es que no estamos memorizando, estamos construyendo una cadena de sentido que nos va a ayudar luego a poder reconstruir cualquier palabra, pero esto lo vamos a ver más adelante. El segundo punto que quiero aclarar, que la lectura es global. Nosotros no decodificamos cuando leemos. Miren esta imagen, donde hay un montón de letras que han sido cambiadas por símbolos. ¿Por qué es posible leerlas? Porque nosotros hacemos lecturas globales. Tenemos 2 hemisferios, uno izquierdo y uno derecho. El derecho interpreta, es el que nos da la globalidad y el acceso rápido a datos. Por ejemplo, nosotros vemos un animal que tiene pelo, tiene 4 patitas, es chiquito, tiene una cola larga, tiene orejas cortitas y dice miau y digo, es un gato. Pero yo no analizo todas las cosas para saber que es un gato. En algún momento cuando yo aprendí que era un gato, quizás lo estuve comparando con un perro, la diferencia de las orejas, la diferencia entre los sonidos que hace, después lo comparé con otros elementos y eso fue lo que fue armando el concepto de gato y yo hoy día lo miro, es hemisferio derecho y lo reconozco, lo necesito analizar. Así es como nosotros aprendemos a leer. Una vez que nosotros reconocimos ciertas palabras de forma global, hacemos pantallazos o lecturas globales en el texto para agilizar la lectura. Entonces, si tu hijo, por ejemplo, está haciendo decodificaciones, tu hijo o tu estudiante está haciendo decodificaciones, es decir, quiere leer algo y empieza a decir no y no puede integrar, lo que está haciendo es confundir la lectura con un proceso de decodificación de sonidos. Ese es el concepto que él ha construido porque eso es lo que le hemos enseñado. Tenemos que mostrarle que la lectura es un proceso global. Ahí dice mano. Simplemente es intuitivo, digamos, y por eso nosotros generamos estas asociaciones de imagen-palabra para que eso se agilice. Luego le podemos dar listados de palabras donde ya hayamos trabajado estas palabras previamente y luego esas palabras empezarlas a utilizar en oraciones para que ese contenido se vaya reconstruyendo de forma significativa e integrándose a su vida cotidiana. Luego nosotros vamos a presentar palabras que pueden empezar con la misma letra pero que terminan diferente. Por ejemplo, cuando yo introduzco en el mismo repertorio que estoy trabajando mesa y mano comienzan igual, pero mesa termina con A y mano termina con O. Ahí sí yo me apoyo en las vocales, ¿sí? Las vocales son solamente 5 que tiene que recordar, no es lo mismo que recordar un abecedario completo. Y nosotros las vamos marcando en color para que él siempre ponga foco en eso, porque las sílabas se van modificando en función de esta vocal. Las vocales nos dan la primera modificación que se va generando en las sílabas. Al principio es ma es diferente de me o de mi, porque la vocal. Y luego nosotros vamos a ver que sa es diferente de ma que de ta.
Entonces acá empieza a jugar el valor del símbolo, pero nosotros tenemos que empezar a incorporar ese conocimiento de manera progresiva, porque el niño todas estas reglas, por más que se las expliquemos, no las va a entender hasta que no las ponga en práctica. Por tanto, nosotros primero incorporamos palabras diferenciándolas por la consonante inicial. Luego vamos a tener que diferenciar vocales, y cuando hagamos vocales, que son las últimas letras de nuestras palabras, estamos transversalizando ambos contenidos. Nosotros no trabajamos primero vocales y luego consonantes como cosas diferentes. Trabajamos todo como letras y como herramientas que nos van a servir para diferenciar palabras en un principio, pero que luego ese contenido o ese aprendizaje nos va a servir para escribir diferentes palabras. En este momento le podés dar la estrategia de que tenga las vocales y que sepa cuál es la que suena. Entonces, por ejemplo, nuestro niño está confundiendo a lo mejor mesa de mano. Entonces nosotros podemos apoyarnos en la vocal. Bueno, mesa tiene la M con la E y mano tiene la M con la A, ¿sí? Y le mostramos. Si sigue confundiéndolas, le mostramos que también hay una letra final en la que se puede apoyar. Mano termina con una letra y mesa termina con otra letra. Incluso le podemos decir la forma de la O es como la O de oso, si es que hemos aprendido o hemos trabajado o el niño ya trae este conocimiento. O mano, la O ya hace la formita, entonces ayudarle a reconocer esa formita que está haciendo la boca también puede ser de utilidad. Pero solamente lo hacemos con las vocales, no lo vamos a hacer con las consonantes. A los chicos se les dificulta entender que M, que es el nombre de la letra, es diferente a ma, a me, a mi, a mo y a mu. Eso lo van a ir entendiendo cuando logren la hipótesis alfabética. En este momento de diferenciaciones globales, los chicos no son capaces de entenderlo. Una vez que logramos esas diferenciaciones y que ya estamos trabajando con dos palabras de la misma consonante, nosotros empezamos a dividir en sílabas. Siempre cuidando que cuando empezamos a dividir en sílabas haya solamente una palabra de cada consonante inicial, para que el niño no tenga tanta dificultad. Y en este momento el niño ya no tiene que hacer reconocimientos globales. Debemos empezar a trabajar competencias como la capacidad reflexiva, como la capacidad de autoorganización, como la capacidad de discriminación. Entonces alfabetizar no solamente es incorporar símbolos o sonidos, también es ir creando estas competencias cognitivas que nos van a ayudar a ser autores autónomos. En este sentido, es decir, que él no depende de otro que le haga el sonido para poder escribir, sino que él puede reflexionar. Y entonces acá le empezamos a brindar estrategias para que él pueda reflexionar y generar autonomía, porque ya estamos en una etapa silábica y queremos pasar a la alfabética, y en la alfabética va a tener que escribir solito. Este proceso en la etapa alfabética reside en las siguientes estrategias. La primera es usar otras palabras como referente. Por ejemplo, si el niño está escribiendo ma, no, y se olvida la O, le recordamos. Son 4 letras, todas las palabras que nosotros tenemos. ¿Cuál es la letra que te está faltando? Porque está muy bien lo que vos hiciste, están todos los símbolos correctos y eso es muy importante, que nosotros lo afiancemos en que él está pudiendo, para que no entre en inseguridad, porque si no por factores psicológicos también se podría estancar. Entonces lo confirmamos de que qué cosas está haciendo bien, pero también le marcamos lo que le está faltando, una última letra final, que es de las vocales. Como dijimos en la etapa anterior, nosotros ya estuvimos marcando vocales, haciendo énfasis en cómo modifican la sílaba inicial, pero también cómo modifican la finalización de una palabra. Eso que introducimos como una estrategia para pensar en la etapa anterior, en esta etapa le tenemos que dar un poquito de más autonomía. Entonces le decimos, acordate, trata de pensar, fíjate que mano termina igual que mono o que moto, ¿sí? Y le vamos dando ejemplos de palabras que ya hayamos trabajado. También podemos utilizar algún referente que él tenga. A veces su nombre empieza con o el nombre del papá, o bueno, a veces conoce alguna palabra por el equipo de fútbol o por alguna galletita que le gusta o lo que sea. Lo importante es buscar esos conocimientos previos que él tiene, porque eso es lo que se va a reconstruir para armar redes firmes. Mientras yo encuentre un conocimiento previo que se reconstruye para darle sentido a este contenido que quiero incorporar, más seguro va a ser que nosotros logremos el aprendizaje que estamos buscando, en este caso la alfabetización. Esta estrategia les va a ayudar para organizar bien la sílaba.
Si él quiere armar la palabra mano con las sílabas que le estamos dando, que no ponga primero la no y después la ma, sino que reconozca que la no suena al final y que la ma, por la a, está sonando al principio. Cuando pasamos a la etapa alfabética, ya estamos usando la estrategia de letra a letra. Entonces acá puede empezar en dudas el estudiante. Si tuviera muchas dudas, nosotros lo que usamos es un abecedario móvil que le vamos a dejar a mano para que si no se acuerda todas las letras que corresponden a una palabra, le demos las letras y él solamente tenga que hacer la función de organizarlas correctamente. Muy importante es que no trabajemos todas las etapas juntas, que no trabajemos lo global, lo silábico y lo alfabético como suelo ver que a veces trabajan como en un estilo Montessori. Montessori tiene otras formas de trabajar la lectoescritura, que trabajan la capacidad reflexiva, la capacidad de análisis en otras actividades, y nosotros estamos trabajando todos juntos en este mismo sistema. Así que eso en el método global mixto no se hace. Lo que nosotros hacemos es ir reemplazando. Entonces, al principio tenemos una palabra asociada a una imagen, después de esa misma imagen le quitamos la palabra entera para asociar las sílabas y finalmente le vamos a quitar esas sílabas para que o haga el dictado o lo asocie a letras sueltas. ¿Cómo nos damos cuenta de si un alumno está listo para ir al dictado o no? Bueno, es la cantidad de letras correctas que puede poner una palabra. Si una palabra yo se la dicto y él escribe casi todas las letras correctas y tiene uno o dos errores dentro de la palabra, no más que eso. Es decir, cuando digo dos errores, por ejemplo, quiere escribir mano y a lo mejor escribió dada vuelta la no, y entonces ahí tendríamos dos errores. La O está incorrecta y la N también. Y un error sería que a lo mejor escriba ma, no, hasta la N, y la O no la coloque. Entonces estamos hablando de uno o de dos errores. Generalmente esto va a ocurrir en las sílabas finales, porque cuando nosotros hicimos los emparejamientos, él puso mucho énfasis en las sílabas iniciales, que es lo primero que se fijan. Entonces nosotros vamos a tener que hacer un trabajo para que resignifique o para que ponga más foco en la letra final. Y entonces acá le vamos a decir, acórdate que termina como empieza otra palabra, acórdate que termina con una vocal, pensá cuál vocal es la que te está faltando. Y le vamos a ir reduciendo el margen. A lo mejor si al chico le cuesta mucho, le podemos reducir a 3 vocales en vez de las 5 para que sea más fácil optar. Lo importante es que él vaya construyendo ese contenido de manera autónoma, aunque nosotros tengamos que hacer algunos ajustes, porque si al principio le pusimos 3 vocales para reducirle la cantidad de opciones, luego sí ya le vamos a poner las 5 opciones para que sea completa la estrategia. Y si al principio usamos el abecedario móvil para que se apoyara y de ahí recién escribiera, luego se lo vamos a quitar para que pueda escribirlo con autonomía. Entonces, todas estas ayudas o guías que nosotros vamos poniendo, como las palabras enteras, como las sílabas, como el abecedario, como la estrategia de recordar vocales, se tienen que ir quitando para que la estructura se vaya fortaleciendo. La estructura cognitiva que estamos desarrollando, estas uniones entre neuronas, se vaya fortaleciendo. Entonces, cada vez que nosotros estamos demandando un dato, por ejemplo, cada vez que yo le estoy pidiendo que escriba a mano, él tiene que buscar en esta red neuronal que fuimos construyendo paso a paso seguro esos conocimientos, ¿sí? Entonces tiene que buscar las dos sílabas, tiene que buscar las letras, tiene que buscar cualquier otra asociación que haya hecho, si es que había asociado la O con una pelota, si es que había asociado la M con las montañitas, lo que sea, él va a ir reconstruyendo. Y esto en un principio nos va a servir como de pistas que nosotros le vamos dando. Nosotros le decimos, por ejemplo, acuérdate que la O era la misma de O, So, por ejemplo, si no se acuerda. O fíjate en las vocales, cuál es la que te está faltando. La A, la E, la I, la O, la U. Supongamos que pone la U, entonces pone manu. Acá escribiste manu, porque está terminando con U. ¿Cómo tendríamos que escribir para que diga mano? Lo que sí nunca hacemos es decirle la M con la A, la P con la A, la F con la A, la I con... ¿sí? Ese tipo de cosas no la hacemos. Simplemente usamos como conciencia fonológica las vocales, no más que eso. ¿Por qué? Porque recordar un montón de símbolos, es decir, recordar toda la cantidad de símbolos que tiene el abecedario y después recordar la cantidad de sílabas que se forman, son muchísimos datos que para un niño es muy difícil de sostener en su memoria. ¿Que hay niños que lo logran? Sí, por eso que hay algunos que logran alfabetizarse y que la mayoría no.
Por eso que tenemos altos grados de analfabetismo o de alfabetización incompleta, que muchas veces se estancan en la decodificación de sonidos o en algunas palabras que pueden escribir de 4 o de 6 letras, pero no avanzan. Porque en realidad lo que faltó en esos casos de alfabetización fue trabajar competencias como la capacidad reflexiva, la autonomía de pensamiento, tener estrategias para autocorregirse, ir reflexionando, porque el proceso de escritura y de lectura es un proceso de construcción autónoma del conocimiento. Y aquí una recomendación muy importante para los papás. Si nosotros no generamos autonomía en casa para que él piense cosas por sí mismo, para que aprenda a vestirse, bañarse y dormir solo, muy difícil que él se sienta autónomo a la hora de escribir, porque ya tiene otros entornos en donde no se puede vivir como autónomo. Acá factores psicológicos van a entrar en juego en donde él se siente inseguro y va a estar demandando que la docente o que el papá o que alguien lo esté ayudando en el proceso de hacer conciencia fonológica, de recordar la letra, de terminar la actividad. Va a pedir esa presencia, va a demandar esa presencia porque si no, no puede hacerlo solo, porque en otros contextos él no está pudiendo tampoco estar solo. Y esto es lo que nos va a llevar a cerrar este video de hoy, que tiene que ver con comprender que el aprendizaje es algo que se empieza a desarrollar en casa y que la misma personalidad que se desarrolla en casa es la que va a ir a la escuela, que el niño no va a funcionar diferente en la escuela que lo que funciona en casa, que si en casa no es autónomo y reflexivo, en la escuela tampoco lo va a hacer y le va a costar mucho aprender. Y que si en la escuela no fomentamos la capacidad reflexiva y autónoma, también nos vamos a ir quedando estancados en los conocimientos que van complejizándose a medida que van avanzando los grados. Otra cuestión creo que es muy importante que empecemos a pensar es que el que educa tiene que ser simplemente un guía que le permita al niño conectar con lo que él sabe y con lo que él puede y con darse cuenta de que está pudiendo algunas cosas. Por eso es que nosotros, cuando los niños hacen algo bien, los felicitamos y le decimos: estas las hiciste bien, estas las tenés que volver a repetir. Muy bien porque estás haciendo más cantidad, muy bien porque ya estás leyendo cuando leen global, muy bien porque pudiste armar las sílabas. Siempre le vamos destacando lo que puede hacer para que confíe en que puede ir por más. Entonces aprender también es un proceso que está unido a factores psicoemocionales que muchas veces se descuidan y que se pone énfasis en exponer un contenido, exponer un conocimiento y se descuidan aspectos como la capacidad reflexiva y la capacidad y estos elementos psicoemocionales que también sostienen el proceso de aprendizaje. No todos los niños llegan con los mismos niveles de desarrollo psicoemocional, de capacidad reflexiva, de autonomía, y eso es lo que va a hacer también más dificultoso su proceso de aprendizaje. Esta dificultad que tenemos en comprender estos aspectos, porque la mayoría de nosotros hemos sido alfabetizados por métodos que son fonéticos, entonces nos cuesta entender que haya otras formas de alfabetizarse, nos cuesta entender cómo intervenir en estos casos si no hacemos conciencia fonológica. También lo que veo como un error común es que cuando empiezan a leer los chicos, le dicen: bueno, a ver, lee acá la M con la A, la P con la A, y fomentamos que el niño entienda que la lectura es un proceso de decodificación de sonidos cuando no lo es, porque no va a agilizar el proceso lector hacer estas lecturas decodificadas. Piensen en la imagen que les ponía al principio. Mientras más ejercitemos la lectoescritura, nos vamos a dar cuenta que nosotros vamos sintetizando formas, digamos. Cuando leemos, no usamos la hipótesis alfabética ni la silábica, usamos la global. Y cuando escribimos, tendemos a apoyarnos en palabras conocidas. Por ejemplo, si yo quiero escribir soldado, sé que es sol más dado. O si quiero escribir candado, lo divido en sílabas, pero no en letras. Entonces, reconocer las letras sirve simplemente para reconocer cómo se van modificando las distintas sílabas y cómo van modificándose la palabra. Que si yo modifico una letra, paso de mono a moto, y hay ejercicios que nosotros también podemos hacer para ir generando esa flexibilidad. Pero lo ideal es construir desde un inicio ya de manera significativa el conocimiento, es decir, relacionando el contenido aprendido por el niño con el contenido por aprender. Y eso va a ser vital a la hora de que ese conocimiento no solamente se consolide, sino que genere estrategias de pensamiento que vamos a utilizar en otras áreas. Porque esa capacidad reflexiva, esa capacidad de autocorregirse, esa capacidad de ser autónomo en el aprendizaje va a impactar en los conocimientos que van a venir luego.
Si nosotros no hacemos ese proceso, el estudiante lentamente se va a ir quedando estancado en todos los conocimientos que van viniendo con posterioridad. Entonces, repasemos. La primera estrategia es asociar contenido aprendido con contenido a aprender en cadenas que se van complejizando hasta llegar al punto que queremos llegar. Ejemplo, imagen a palabra, palabra a sílaba, sílabas a letras, letras a escritura. Estrategia número 2, tener referentes variados para que cuando empiece el proceso de escritura el niño pueda apelar a esos referentes. Por ejemplo, si yo escribí mamá, cuando quiero escribir mate, ya sé que mate empieza igual que mamá. Y T es la sílaba nueva que tengo que recordar. La otra ya la tengo incorporada, entonces estoy reconstruyendo a partir de un referente la nueva palabra. Y así vamos a hacer cuando empecemos a escribir palabras nuevas que salen del repertorio que nosotros habíamos logrado como base. Por ejemplo, yo quiero escribir cama y entonces cama empieza igual que casa y termina igual que mamá. O por ejemplo, soldado, que es una palabra que une sol y dado. Entonces el niño se aprendió a escribir en la etapa de 3 letras, sol. Después la mezclamos con dado y dice soldado. Y así vamos a ir creando cadenas de palabras en donde él vaya reconstruyendo esos referentes hasta que llegue a reconstruir todos los referentes. También otra estrategia es mezclar en las primeras oraciones estos referentes sólidos, como por ejemplo la mesa roja. Roja o rojo ya es una palabra que está dentro de nuestro repertorio base. Y entonces nosotros lo único que hacemos es cambiarle la última vocal y le damos flexibilidad. Esta es la competencia que estaríamos trabajando, la flexibilidad de pensamiento, que el niño vaya adaptando este conocimiento que tiene a lo que se le va pidiendo. Tercera estrategia, apoyarnos en el reconocimiento de vocales, ya que las vocales suenan igual que como se llaman. Y son solamente 5. Y son las que van a terminar diferenciando sílabas y partes finales de otras palabras, como habíamos dicho en los ejemplos anteriores. Es muy importante que ese reconocimiento de vocales sea tenido en cuenta, sobre todo en la etapa global y en las etapas siguientes, afianzado para que sea una estrategia sólida a partir del cual el niño pueda ir repensando las nuevas palabras o aquellas sílabas que se le van dificultando. La última estrategia es buscar dentro de sus conocimientos previos que puede servir de anclaje, que pueden ser objetos, es decir, la O es como una pelota, la P es como la cabeza del patito, la M son 2 montañitas, o bien alguna letra que él conozca porque tiene el equipo de fútbol que empieza con esa letra, tiene su nombre que empieza con esa letra, o el nombre de alguna marca conocida, de alguna comida que él frecuente. Cualquiera de esas cosas que formen parte de su conocimiento previo, nosotros lo podemos resignificar hacia la de la escritura y que se vuelva un referente sólido a la hora de recuperar datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la M es como la M de la marca de hamburguesas, de la casa de comidas rápidas, y también puede servir como un referente. Eso también le va a permitir a él resignificar el mundo en que vive y estar más atento a todos esos datos que pueden provenir de este nuevo conocimiento que he incorporado, que son las letras. Cuando ya estemos en la etapa alfabética, una estrategia ideal es ayudarlo a que empiece a escribir en la computadora o en el celular. Si nosotros nos vamos al Google y buscamos en la parte de imágenes y le decimos que escriba, le vamos dictando palabras, él va a ver cómo, si él la escribe correctamente, aparecen las imágenes que estamos buscando. Es decir, yo escribo correctamente mesa, Google me va a traer mesas. Si escribo pato correctamente, me va a mostrar patos. Entonces, eso le va a permitir darle sentido a esas primeras escrituras que estamos haciendo con el uso de la tecnología, y esto nos va a sacar solamente de la ejercitación en el cuaderno para poder ampliar a cuestiones cotidianas que podemos trabajar fácilmente. Sobre todo en aquellos casos que han estado mucho tiempo tratando de alfabetizarse y que están frustrados con su proceso. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que puedas aprovechar todas estas estrategias que te he dado, que puedas incorporarlas a tu práctica cotidiana y logres esos objetivos de alfabetización que te estás proponiendo. Yo me despido recordándote que puedes ayudarnos dejando tu gracias, que es una donación, dejando tu like, suscribiéndote al canal, compartiendo, comentando,
También tienes acceso a las membresías, con la que puedes recibir un video extra más mensualmente. Y tienes la posibilidad de adquirir nuestro proyecto alfabetizador, donde todas estas estrategias que te brindo y el asesoramiento personalizado por mi parte está garantizado. Lentamente creo que vamos aprendiendo lo que es método síntesis. Más adelante vamos a ir ampliándonos a cómo planificar a partir de esta metodología de enseñanza y aprendizaje que está dando resultados en toda Latinoamérica. Quiero agradecer especialmente a la gente que está contratando las supervisiones, porque eso me ayuda a seguir con el objetivo de difundir esta metodología. Así que les agradezco por confiar y por ir aplicando las estrategias que voy sugiriendo, que van dando resultados positivos en todos los casos, lo cual me hace muy, muy feliz. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Yo me despido desde aquí, Córdoba, Argentina, con un abrazo fuerte y chao, chao.